que tiene en la superficie cada hemisferio del cerebelo. El cerebro sabemos que es el segmento más desarrollado del encéfalo, igual que las otras tres estructuras encefálicas que son el labio del cerebelo, están protegidas por las tres meninges y el líquido cefalorraquídeo que circulan en el espacio subaracnoideo. Está compuesto el cerebro por dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, unidos por fibras nerviosas comisurales. Recuerdan que el término comisura significa punto de unión. Las fibras comisurales unen el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Ahí tenemos la comisura cerebral anterior, la comisura cerebral posterior, el cuerpo calloso, que es la estructura más importante, formado por fibras comisurales, la comisura de la avénula, unas estructuras que unen el hemisferio izquierdo y derecho. Los hemisferios están separados parcialmente por el surco o hendidura interhemisférica, que está ocupado por un pliegue de dura madre llamado os del cerebro. En el piso de este surco que separa los dos hemisferios se encuentra el cuerpo calloso. En la descripción de los lóbulos que componen los hemisferios, son 5 lóbulos. En cada hemisferio son 5 lóbulos. 4 de ellos tienen el nombre del hueso del neurocráneo con el cual se relacionan directamente. Entonces tenemos que tenemos el lóbulo frontal, debemos entender que se relaciona con el hueso frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Entonces, cada uno de estos lóbulos está en contacto con el hueso que sugiere su nombre. El quinto lóbulo es el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo no tiene nombre de huesos del neurocráneo, porque no tiene contacto con huesos del neurocráneo, está ubicado en la profundidad del surco lateral o del cíngulo. Vamos a ver si tenemos esa imagen del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es esto exactamente, en este corte frontal, el cerebro igualmente aquí está la corteza del lóbulo de la ínsula, está en la profundidad de este surco, que es el surco lateral o del cíngulo, de la cara dorsolateral del cerebro. Entonces, vamos a describir para cada lóbulo los surcos y los giros. Entonces, la presencia de estos giros en convoluciones no son nada más que los pliegues de la corteza del cerebro. Estos pliegues corticales están compuestos por sustancia gris, que es la corteza del cerebro. Entre giros o circunvolución, entre dos giros se encuentran los surcos que separan las circunvoluciones. Hay surcos representativos, surcos que tienen nombres propios. Esos surcos separan a los pliegues de la corteza llamados giros o circunvoluciones. Y veremos los centros corticales más importantes. Hemos estado haciendo referencia ahora que hablamos de las vías ascendentes de la médula de la corteza del giro central, que es el área cortical de la sensibilidad general del cuerpo. Centro cortical de la sensibilidad general en la corteza del giro o circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Entonces, para cada hemisferio se
divide en tres caras: una cara lateral o dorso lateral, que es la más amplia, de superficie convexa, una cara medial o interhemisférica y una cara inferior o cara basal de los hemisferios cerebrales. Son tres caras y tres bordes. Esto parece como que estamos describiendo el cuerpo en hueso largo. Tres caras y tres bordes para cada hemisferio. Tenemos el borde superior, el borde lateral y el borde medial. Tres caras, repito: cara inferior o basal, cara medial o interhemisférica y cara lateral o dorsolateral. En cada una de estas caras vamos a describir: esta es la cara dorsolateral, esta es la cara dorsolateral, esta es la cara medial o interhemisférica, que es aplanada, y esta es la cara inferior o cara basal. Aquí estamos viendo el tallo cerebral, el bulbo, el surco basilar en el puente, donde se aloja el tronco basilar. Cara inferior o basal. Entonces veremos en esta cara dorsolateral los surcos y giros. Esta es la cara medial, tenemos estos surcos, cómo se llaman, y cada uno de estos pliegues de la corteza, qué nombre reciben cada uno de esos giros. Y en la cara inferior o basal, que es esta. Entonces, comenzaremos con la cara dorsolateral. Hay dos surcos representativos en esta cara. En la cara dorsolateral tenemos el surco lateral o de Silvio y el surco central o de Rolando. Entonces, estos dos surcos son los surcos más representativos de esta cara lateral o dorsolateral. El surco de Silvio tiene importancia porque en esta cara separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esa es la función que tiene el surco de Silvio. El surco de Rolando separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parcialmente separa el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Esa es la función del surco central, el surco de Silvio. El surco de Rolando central separa, repito, el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Luego nos describen para cada lóbulo. Veremos los surcos que están presentes en el lóbulo frontal, en la cara dorsolateral, y los giros, sus circunvoluciones. Entonces, están presentes el surco precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Vamos a ir a ver esa imagen. Los giros son giro precentral, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. En el giro frontal inferior aparecen tres pequeños giros, que son el giro opercular, el giro triangular y el giro orbital. Vamos a ver en una imagen estos surcos y giros del lóbulo frontal de la cara dorsolateral. Todo esto que aparece aquí, luego vamos a ver los surcos y giros del lóbulo temporal y los surcos y giros del lóbulo parietal. ¿Por qué no aparece aquí los surcos y giros del lóbulo occipital? En el lóbulo occipital, en la cara dorsolateral, los surcos y los giros tienen una gran variabilidad que nadie se atreve a ponerle nombre a los surcos y giros de la cara dorsolateral del lóbulo parietal. Con este esquema aparece en amarillo el lóbulo frontal, color rosado el lóbulo parietal, en verde el lóbulo temporal y en lila el lóbulo occipital. Ahorita que acabamos de hablar de los surcos, este es el surco central o de Rolando, y como vemos sirve de límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Este es el surco lateral o de Silvio. Ese surco se inicia en una pequeña fosa que tenemos aquí en la región anterior inferior de los hemisferios, que se llama precisamente fosa de Silvio.
Esta fosa de Silvio separa la cara inferior del lóbulo frontal del polo o extremo anterior del lóbulo temporal. Esta fosa de Silvio se proyecta hacia arriba el surco lateral del Silvio. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el surco lateral del Silvio? Separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal y de manera parcial, porque no hay una separación neta entre si ese surco fuera de esta manera, estaríamos diciendo que también separa el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Pero el surco tiene un recorrido ascendente y por eso nos dice el surco lateral del Silvio separa de manera clara el lóbulo temporal del frontal, pero de manera parcial. Este surco lateral separa el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Ahorita hablé de los surcos del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal que tenemos aquí representado en amarillo, tenemos 3 surcos y 4 giros. Este es el surco precentral o prerolándico. ¿Por qué se llama así? Porque está por delante del surco central, sencillamente. Precentral, surco precentral o prerolándico. Aquí tenemos el surco temporal superior, perdón, frontal superior y surco frontal inferior. 3 surcos. El video no está en su canal de YouTube. Entonces, no, ya lo revisé, ya lo busqué y no. ¿Cómo se llama el video? Lo busqué telencéfalo, lo busqué cerebro. ¿Cómo se llama? No puede subir la diapositiva. No puede subir la diapositiva. Sí. Pero solo son imágenes. Sí, se lo puede subir. Entonces ahí tenemos los 3 surcos del lóbulo frontal: surco precentral o prerolándico, surco frontal superior y surco frontal inferior. Estos surcos delimitan 4 giros. Este es el girus precentral o circunvolución precentral. Como pueden ver, tiene el mismo nombre de surco. Girus precentral. ¿A dónde está ubicado el girus precentral? Está ubicado o delimitado hacia atrás por el surco central y hacia adelante por el surco precentral. Esos son los límites. Esos 2 surcos sirven de límite a este girus precentral. ¿Cuál es la importancia de la corteza de este girus precentral? Este girus precentral representa la corteza motora primaria. De las neuronas piramidales de este girus surgen los axones que forman la famosa vía piramidal que hemos descrito en el tallo cerebral. El girus precentral representa la corteza motora voluntaria. Las neuronas de ese girus, además de las fibras que forman la vía piramidal, surgen también los axones que forman el tracto córtico nuclear. Hemos dicho ahora que hablamos de los núcleos motores del tallo, de los pares craneales, esas fibras de los tractos córtico-nucleares nacen en la corteza del girus precentral y la corteza motora voluntaria y descienden al tallo sináptico los núcleos motores del tallo, motores somáticos. Por delante, la corteza que está por delante de este girus le llaman área premotora, área cortical premotora. Y de los demás giros del lóbulo frontal premotores nacen los axones que forman la famosa vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal es la que regula los movimientos automáticos aprendidos involuntarios. Eso de los nombres de estos movimientos, el nombre de estos movimientos pues, es un tanto largo, pero tiene sentido. ¿Aprendemos a andar en bicicleta? Claro que sí. Aprendemos a caminar, aprendemos a nadar, aprendemos a conducir un auto. Pues todos los movimientos que hacemos cuando conducimos un auto son aprendidos, porque nadie sabe manejar cuando nace un auto. Son aprendidos, son automáticos. Nadie tiene que ir pendiente de los pedales del clutch y el acelerador para ir conduciendo un auto. Y si es mecánica la caja de cambios, tampoco vamos pendientes de manera consciente para cambiar los cambios que se requieren
dependiendo si vamos a una pendiente, en descenso o en ascenso. Todos esos movimientos que hacemos para cambiar un cambio, tirar un cambio de fuerza cuando vamos a una pendiente ascendiendo, eso lo hacemos de manera automática, involuntaria. Entonces, la corteza premotora, del área premotora que está en el lóbulo frontal por delante del giro precentral, que es la corteza motora primaria, que forma la vía piramidal. De las neuronas que están en la corteza premotora se forman las vías extrapiramidales. Esas vías son córtico, frontopóntica, temporopóntica, que descienden a los núcleos del cuerpo. Y regulan, la vía extrapiramidal regulan movimientos automáticos aprendidos involuntarios. Ustedes necesitan, lo que manejan, necesitan suspender una conversación con alguien para tirar un cambio de fuerza si han entrado en una pendiente, en ascenso. Nadie le dice, espérate. Discúlpame, el motor me está pidiendo un motor con un cambio de fuerza. Vamos subiendo esta pendiente. Espérate, ¿cómo es la pasada? Tengo que quitar el pie del acelerador, apretar el clutch, agarrar la palanca de cambio y tirar tercera, por ejemplo. Todos esos movimientos son automáticos, involuntarios. Con este ejemplo creo que quedan claros que controla la corteza premotora del lóbulo frontal. Y de ahí nacen los axones de la vía extrapiramidal que regulan movimientos automáticos aprendidos involuntarios. Uno se engancha en una bicicleta, si ya sabe andar en bicicleta no tiene que ir pendiente de los pedales. Imagínense ustedes si vamos pendientes de los pedales, de repente nos podemos montar en un peatón que va cruzando la calle, si vamos pendientes hacia dónde va el pie derecho, hacia dónde va el pie izquierdo, son movimientos aprendidos automáticos. Entonces, ¿cuáles son los demás giros que tenemos aquí? Giro precentral. Los surcos frontal superior y frontal inferior sirven para delimitar al giro o circunvolución frontal superior, giro o circunvolución frontal media y el giro frontal inferior. Entonces describa los surcos y giros presentes en el lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales en la cara dorsolateral. Ahí está la respuesta. ¿Cuáles son los surcos de esta cara en el lóbulo frontal? Surco precentral o prerogándico, surco frontal superior, surco frontal inferior, y 4 giros: giro precentral o prerogándico, giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. En este giro frontal inferior se describen 3 pequeños giros, uno, el otro y este es el otro. Hay 3 pequeños giros en el giro frontal inferior, en la cara dorsolateral del lóbulo frontal. A este le llaman giro opercular, a este por su forma le llaman giro triangular, y a este porque está cerca de la cara orbital del lóbulo frontal le llaman giros orbitales o giro orbital. Estos 3 pequeños giros que pertenecen al giro frontal inferior, repito, giro opercular, giro triangular, giro orbital, en esta zona cortical, en el hemisferio dominante, en esa corteza, estos 3 pequeños giros en el hemisferio dominante para los que somos diestros, en el hemisferio izquierdo para los que son siniestros, zurdos, en el hemisferio derecho. Esta corteza, estos 3 pequeños giros representa el área, el centro cortical que regula el lenguaje, el habla. Si hay una lesión, una fractura en la región frontotemporal, en el cráneo, con lesión de esta corteza, ese sujeto no vuelve a hablar en el hemisferio dominante. Lesión de la corteza, estos 3 pequeños giros del hemisferio izquierdo para las personas que son derechas, pierde el habla. Por eso se han dado cuenta que este es el centro cortical que regula el lenguaje articulado, el habla. La corteza del giro precentral, prerogándico,
es el área cortical de la actividad motora voluntaria. La corteza premotora del lóbulo frontal de los giros frontal superior medio inferior. Esa corteza premotora participa en la regulación de los movimientos automáticos aprendidos involuntarios, que le llaman vía extrapiramidal. La corteza del giro frontal, vía piramidal. Ahí nacen los axones de la vía piramidal. Entonces, esa es la descripción en la cara dorsolateral del lóbulo frontal. ¿Qué nos dicen de la cara, los surcos de giro en la cara dorsolateral del lóbulo parietal? Tenemos este surco, recordemos que este es el surco central. Este surco paralelo que está en el lóbulo parietal se llama surco postcentral o postrolándico. Y tenemos este surco que le llaman intraparietal. Dos surcos. Surco postcentral o postrolándico y surco intraparietal. La corteza del virus postcentral, que le llaman la corteza somatoestésica o somestésica. Soma significa cuerpo, estesia actividad sensorial. Aquí tenemos la representación en esta corteza de todas las partes de nuestro cuerpo desde el punto de vista sensorial. Cada vez que nosotros describíamos los tractos ascendentes de la médula esteroceptivo, decíamos del núcleo ventral posterolateral del tálamo surgen las radiaciones tálamo-corticales que se dirigen a hacer sinapsis a la corteza sensorial del giro postcentral. Entonces, este es el centro cortical de la sensibilidad de nuestro cuerpo. Los giros, los otros dos giros del lóbulo parietal sería el girus o circunvolución parietal superior y girus o circunvolución parietal inferior. En el giro parietal inferior tenemos la presencia de dos pequeños giros, este uno y este que está aquí es otro. A este le llaman girus supramarginal, y a este le llaman girus circunvolución angular. Son dos pequeños girus que están en el girus parietal inferior y se describe para reconocer esos dos pequeños girus. Repito, pertenecen al girus parietal inferior. ¿Cómo identificamos al girus supramarginal? Si nosotros proyectamos, continuamos el trayecto del surco lateral de Silvio, el extremo posterior de este surco está rodeado por el girus supramarginal. Si nosotros proyectamos, damos continuidad al surco temporal superior que lo hemos descrito, el extremo posterior de este surco temporal superior está rodeado por el girus angular. Entonces, el girus supramarginal y el girus angular son dos pequeños girus presentes en el girus parietal inferior. Luego tenemos la descripción del lóbulo temporal. Vemos aquí que el lóbulo temporal está por debajo de la ubicación del surco lateral del Silvio. Y en la cara dorsolateral de este lóbulo temporal tenemos dos surcos y tres giros. Este es surco temporal superior, surco temporal inferior. Ahí estamos viendo los tres giros. Girus o circunvolución temporal superior, girus temporal medio y el girus temporal inferior. El girus temporal inferior se proyecta a la cara inferior de los lóbulos del lóbulo temporal, cara inferior del lóbulo temporal en la cara inferior de los hemisferios. Este girus se continúa en la cara inferior, el girus temporal inferior. En el girus temporal superior, ahora que estaba hablando de la vía acústica dije que termina en el centro cortical
del giro temporal superior, más o menos en esta zona. Ahí tenemos el centro cortical de la audición, en el giro temporal superior. Y por detrás de esta zona cortical del giro temporal superior tenemos el área cognitiva del lenguaje. Así que tenemos en el giro temporal superior dos centros corticales importantes: el centro cortical de la audición, ahí se analizan en el giro temporal superior los sonidos, y también tenemos el área cognitiva del lenguaje articulado. ¿Qué significa eso? Acabo de señalar que en esta área que le llaman área de Broca, en estos tres pequeños giros del lóbulo frontal, ahí está el centro del lenguaje articulado. Gracias a esta corteza hablamos. ¿Esto qué significa? El área cognitiva del lenguaje. El área cognitiva del lenguaje, que su centro está en el giro temporal superior, es el que nos permite interpretar lo que estamos escuchando. En una conversación, cuando hay daño a esta corteza, pues escuchamos, pero no entendemos lo que nos quieren decir. Por eso se le llaman área cognitiva del lenguaje articulado. Ahí interpretamos lo que se nos dice. Interpretamos la conversación que estamos teniendo con una persona. Y respondemos gracias al área del lenguaje articulado que está en el lóbulo frontal, en el área de Broca. A esto le llaman área de Wernicke. No voy a preguntar esos apellidos, no me gusta. Imagínense el área de Broca, área de Wernicke, área de Brodmann, 312, el área 4 de Brodmann. Pero si para el corazón no nos preguntó todos los nódulos. Giro precentral, corteza motora primaria; giro central, corteza sensorial, área somatoestésica. Aquí llega toda la sensibilidad de nuestro cuerpo. Los 312 de Brodmann, eso es lo que interesa. Ya hablamos entonces en la cara dorsolateral de los surcos de giros. Primero, bueno, los dos surcos representativos, el lateral o de Silvio, el central o de Rolando, tienen su función para separar estos lóbulos. En esta cara tenemos la presencia de cuatro de los lóbulos de los 5, el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Y aquí tenemos en el piso del surco central, aquí tenemos dos separadores, separando el surco central o de Silvio, estos dos separadores. El piso del surco lateral o de Silvio lo forma precisamente el quinto lóbulo de los hemisferios, que se llama el lóbulo de la ínsula. No tiene nombre de hueso del neurocráneo porque no tiene contacto con huesos del neurocráneo. El lóbulo de la ínsula es el quinto lóbulo de los hemisferios celulares. En el lóbulo occipital, en esta cara, la gran variación que hay de estos surcos de giros en esta cara del lóbulo occipital es tan variable que nadie se atreve a ponerle nombre a esos pequeños surcos y esos pequeños giros en el lóbulo occipital, en la cara dorsolateral. Luego tenemos la cara medial. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo. No, ya son como las 3:40. Ya son las 42. Bueno, hay que ver lo mismo con su respectivo nombre. Y aquí está algo de lo que estaba diciendo: el área motriz del lenguaje, el área de Broca, el área cognitiva del lenguaje, el área de Wernicke. Wernicke es un apellido. La corteza primaria motora en el giro precentral, la corteza somatosensorial primaria en el giro, la corteza del giro central. Vean, aquí tenemos, hasta aquí asciende el menisco que forma las fibras ascendentes que nacen del núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario da una fibra que nacen del núcleo del tracto solitario del bulbo y ascienden al tálamo, al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y las neuronas de ese núcleo ventral posteromedial del tálamo ascienden a la corteza que está en el extremo inferior del giro postcentral, que es el área somatosensorial primaria o somatoestésica. Hasta aquí llegan
la información gustativa, el gusto, ahí se interpreta el gusto que nace en las papilas gustativas de la lengua. Vean ustedes, para solo el gusto es un área cortical bastante importante. Se dice que toda la sensibilidad de un miembro inferior equivaldría más o menos a ese mismo porcentaje cortical. Aquí podríamos tener representado la sensibilidad de todo un miembro inferior versus la sensibilidad del gusto de la lengua, la sensibilidad de la lengua gustativa y la sensibilidad de los labios también está representada en esta zona. Labios y lengua tienen una área cortical muy importante en la representación en la corteza del giro central sensorial. Se ha hecho una comparación de esta área con la representación sensorial de todo un miembro inferior y más o menos equivale en centímetros cúbicos de corteza que están igualados. Miren la gran importancia que tiene la lengua, el gusto y los labios. Bueno, esos serían los centros corticales que tenemos aquí, que ya los había mencionado en la cara dorsolateral, que es el centro cortical de la audición, corteza auditiva primaria, corteza cognitiva del lenguaje articulado. Vamos a continuar con la cara medial y la cara basal en la próxima clase, que son partes de este tema.